Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espectacular webinar, que hacemos que hace BTG junto a mí como anfitrión, donde vamos a hablar cosas muy interesantes. Vamos a hacer una breve introducción para que conozcan de qué se tratan estos fondos, este lanzamiento de estos dos fondos inmobiliarios y un poco les cuento de mí. Yo soy Francisco Ackerman, cofundador de capitalizarme.com y estoy a cargo de hacer este lanzamiento, este webinar sobre los fondos inmobiliarios de BTG. Para quien no conoce, la industria inmobiliaria en el último tiempo ha sufrido muchas cosas. No sé si, bueno, me imagino que todos obviamente estamos viviendo esta pandemia, pero si han visto las noticias que están pasando en el mundo inmobiliario y lo que ha golpeado desde el estallido social y el COVID, a la industria ha sido bastante fuerte. Incluso bajaron las ventas inmobiliarias en más de un 40% en principio del año pasado, algo que ya se recuperó y hoy día estamos a los mismos niveles de que ocurrían antes del 2019. Por otro lado, la renta residencial, que uno podría decir, a ver, ¿cómo le afectó al mercado? ¿Cómo le afectó a los precios todo este tema? La verdad es que los arriendos, por ejemplo, solamente se vieron afectados en un promedio de 10% en todo el pic de la crisis. Entonces uno puede decir, esta renta residencial es un instrumento formidable, muy resistente a una crisis que golpeó a todo el mundo. Entonces por eso es tan importante esto que vamos a conversar hoy día sobre la industria inmobiliaria, sobre los fondos de renta residencial y sobre todo lo que viene en este mundo de lanzamiento de los productos de BTG Pactual. Así que, primero que todo, vamos a hacer también una breve pregunta al público, que es, ¿qué es lo que más te frena al momento de querer invertir en una propiedad? Ahí van a poder responder porque hay muchas preguntas, está bien interesante y vamos a poder ver los resultados en línea. A mí me los van a decir inmediatamente, así que vamos a esperar qué pasa porque esta pregunta es muy interesante. Para quien está viendo el webinar, le voy a comentar igual cuáles son las respuestas: el riesgo del arrendatario, el pie de la propiedad, la mantención de la propiedad o bien la holgura en el endeudamiento. Hoy día que estamos hablando, por ejemplo, de cómo suben las tasas hipotecarias, este tema del endeudamiento obviamente es clave, así que me gustaría saber un poco cómo lo vieron. Mira, aquí lo primero que salió, el riesgo del arrendatario, seguidito de el pie de la propiedad, o sea, no tener, me imagino que esto es no tener el dinero para poder pagar esta propiedad. O cómo se paga, cómo llego a ese equilibrio, pero el riesgo de arrendatario tremendo, es una pregunta, es una respuesta que esto ha ido cambiando con el tiempo. Obviamente con la pandemia se ha actualizado porque yo recuerdo haber hecho esta pregunta varias veces antes de la pandemia, antes del estallido social, y la gente no se preocupaba tanto del arrendatario, las preguntas eran más sobre el financiamiento. Entonces, muy interesante cómo ha ido cambiando la tendencia de este tema, y es importante saber que el riesgo de arrendatario, obviamente, es un riesgo que yo manejo una cartera de más, no yo, me refiero, en Capitalizarme manejamos una cartera de más de 1.700 propiedades y uno se dará cuenta que en esas, por ejemplo, la tasa de vacancia es menor al 5%. Y la tasa de morosidad, solamente para que sepan como dato, el mes pasado fue inferior al 0,5% en 1.700 unidades. Entonces uno dice, ¿qué tanto? ¿Qué tantos peligros hay en el arrendatario? Pero bueno, esta interesante respuesta, que es la que tiene más votos, y que vamos a conversar un poco de estos temas que nos va a ayudar estos dos instrumentos a resolver esta duda. El riesgo arrendatario, si yo lo tengo con una propiedad, ¿qué pasa cuando uno tiene un fondo? ¿Cómo se diluye este riesgo? Por eso quiero presentar primero a Pedro y a Juan Pablo. Ambos son de BTG Pactual Portafolio Managers, uno de renta residencial y otro de financiamiento inmobiliario preferente respectivamente. Aquí están los dos conectados. Y obviamente algunos dirán, oye, pero ¿qué es lo que es un portafolio manager? ¿Qué es lo que es renta residencial? ¿Qué es lo que es esto, el fondo de financiamiento inmobiliario preferente? Bueno, ellos nos van a compartir su visión del mercado, todo lo que estamos viviendo y un poco las oportunidades y las alternativas para invertir en este tipo de inversión. Así que antes de comenzar, vamos a partir por el de renta residencial, ese va a ser el primero, y vamos a ver un pequeño videito para que nos acompañen y después de ese videito partimos con Pedro. Hola,
Somos BTG Pactual y te queremos contar sobre nuestro fondo de renta residencial. Hoy en día muchas personas quieren invertir en bienes raíces y no saben que la mejor manera de hacerlo es a través de la renta de múltiples unidades habitacionales. En la actualidad hay diversos factores que hacen que este tipo de inversiones de manera individual sean complejas. Olvídate de esos problemas. Nosotros nos encargamos. Si estás ahorrando o quieres invertir en una vivienda, hazlo a través de nuestro portafolio diversificado. Contamos con un equipo profesional totalmente dedicado y una administración eficiente de los activos. Invertimos en edificios completos de departamentos. Esto facilita la mantención y ofrece a los arrendatarios un producto de mejor calidad. Nuestro fondo BTG Pactual Renta Residencial cuenta con un track record aprobado. Hablamos de un equipo con más de 1.500 millones de dólares en activos inmobiliarios bajo administración y un fondo de inversión público con 3 años en el mercado y listado en la Bolsa de Santiago. En total, hoy contamos con más de 4.000 departamentos en edificios completos ubicados en sectores de alta conectividad y demanda. Con una pequeña inversión puedes acceder a un portafolio de departamentos en renta altamente diversificado, con dividendos trimestrales. Si quieres saber más sobre este y otros fondos, contáctanos en www.btgpactual.cl. Perfecto, con esa breve introducción, ahora sí que sí, Pedro, te paso la palabra. Me encantaría que nos explique un poco qué significa para el inversionista esto de invertir en una estrategia de fondo de inversión. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Francisco, por la introducción, por tus palabras y bienvenido a este BTG Webinar. Y vamos a partir con una pregunta, la verdad que bien interesante y que parte un poco de las raíces y que quizás al público le va a permitir entender un poco más justamente, en primer lugar, en qué consiste un fondo de inversión. Y como podemos ver en la presentación a continuación, acá tratamos de responder esta pregunta de distintas maneras. Primero, cómo funciona el modelo de negocio de un fondo de inversión propiamente tal, cómo el flujo de caja que tiene un fondo, cómo se explica, y también las similitudes que tiene una comparación entre un fondo de inversión público, por ejemplo, como el BTG Pactual, Renta Residencial, Fondo de Inversión, y una sociedad anónima. Y eso antes de entrar en las clases de activos multifamily o renta residencial, o más adelante financiamiento inmobiliario preferente, como va a conversar tú con Juan Pablo, que también aquí nos acompaña. ¿Qué es un fondo de inversión? ¿Cómo opera? En primer lugar, un fondo de inversión es un patrimonio separado que no invierte en Chile directamente en bienes raíces inmobiliarios, como son activos de renta residencial, edificios multifamily, sino que lo hace a través de sociedades. Eso es la verdad que es un tema legal, no vale la pena entrar mucho en la complejidad, en por qué eso, pero sí destacar que lo relevante es que un fondo de inversión público como BTG Pactual Renta Residencial, en la práctica lo que hace, por lo tanto, es invertir indirectamente en activos multifamily. Y invierte en las filiales a través de capital o invirtiendo, por ejemplo, en títulos de deuda, los que a su vez en la misma filial con el negocio recurrente que le va entregando, en este caso, por ejemplo, una cartera de edificios arrendados, va repartiendo dividendos, pagando intereses, que eso lo reparte hacia los aportantes. Entonces, la verdad es que lo relevante acá es que según como nosotros lo entendemos, un fondo de inversión en la práctica tiene muchas similitudes a las que tiene una sociedad anónima y también algunos beneficios. Y hay algunas cosas que en la jerga de la industria financiera, la verdad que es muy similar y en la práctica cambian los nombres. Por ejemplo, así como una sociedad anónima tiene acciones, un fondo de inversión tiene cuotas. Los accionistas son los dueños de una sociedad anónima, en el caso de un fondo de inversión son los aportantes. Todos los años hay juntas de accionistas en una sociedad anónima, en un fondo de inversión hay asambleas de aportantes. La sociedad anónima se rige por su estatuto, un fondo de inversión por su reglamento interno. En la sociedad anónima está dirigida por un directorio, un fondo de inversión lo supervigila un comité de vigilancia, en la sociedad anónima hay una gerencia, en el fondo de inversión está la administradora, ambos tienen estados financieros anuales y trimestrales. Una diferencia quizás que si bien típicamente las sociedades anónimas tienen plazo indefinido, los fondos de inversión tienen un plazo de vencimiento, no obstante renovable.
un beneficio que si bien las sociedades anónimas son sujetos de impuesto a la renta, los fondos de inversión no. Y por último, que típicamente las sociedades anónimas reparten un mínimo de un 30% de dividendos de la utilidad, en los fondos de inversión reparten un 100% de los beneficios netos percibidos, que es un símil de la utilidad. Entonces, la verdad es que más allá de que suene algo medio complejo, medio distante, que es invertir a través de un fondo de inversión, queríamos, interesante la pregunta ahí, Francisco, porque la realidad es que algo bastante más cercano a lo que la gente estima. Perfecto, me parece espectacular, porque en verdad se acerca, uno como que puede acercar a este tipo de inversión que uno encuentra distante, porque obviamente uno dice los fondos, un edificio completo y todo, pero quería un poco preguntarte, Pedro, ¿qué significa, en resumidas cuentas, yo sé lo explicaste como a media entre la descripción anterior, pero así como si alguien no entiende, ¿qué es lo que es una estrategia multifamily y cuáles serían como las principales ventajas? Obviamente, como toda inversión de esto debiese tener algunos riesgos. ¿Cuáles son los riesgos? Como hablamos, de hecho, la pregunta decía, la gente tiene susto de la vaca del arrendatario. Entonces, ¿cuáles son los riesgos de esto y qué mitigantes hay en este tipo de fondos? Mira, Francisco, a ver, respondiendo a tu pregunta, y que en parte también fue algo de lo que se mencionó en el video introductorio que vimos sobre este fondo PTG Pactual Renta Residencial, como podemos ver a continuación en la presentación, acá hacemos una comparación entre lo que significa invertir en renta residencial, por ejemplo, en un departamento como un inversionista individual, versus invertir a través de un portfolio diversificado, por ejemplo, a través del fondo BTG Pactual Renta Residencial. Bueno, vimos justamente que en la pregunta que se hizo al público, la que obtuvo lejos mayor votación como qué es lo que las frenan a invertir en una propiedad, y el principal riesgo que vieron fue justamente el riesgo arrendatario. Bueno, acá ya invirtiendo a través de un portfolio diversificado, obviamente al tiro podemos mencionar que eso lo vemos nosotros como un atributo muy interesante, que significa, y que se complementa con los puntos que vamos a detallar a continuación, es que cuando uno invierte en un departamento, en 2 departamentos, 3 departamentos, lo que sea, bueno, la verdad que el riesgo arrendatario está bastante concentrado en 1, 2 o 3 arrendatarios, mientras que cuando uno invierte a través de un fondo que invierte a su vez comprando edificios completos de departamentos, la verdad es que el riesgo está bastante diversificado. Por ejemplo, nosotros en el fondo de BTG Pactual Renta Residencial, considerando los activos que hemos comprado, los que están promesados, deberíamos cerrar el 2021, diciembre, con más de 5.000 departamentos. Entonces, independiente que alguien tenga una sola cuota del fondo, porque por ejemplo no tiene un valor muy superior a 10.000 pesos, la verdad es que tiene ahí instantáneamente una diversificación en todos los residentes que viven en los distintos edificios multifamily en los que invierte el fondo. Por el lado de la liquidez, cuando alguien invierte en un departamento, pensar que lo que significa pasar por el conservador en términos de registrar los roles en el conservador de bienes raíces, tomar el crédito hipotecario, la liquidez usualmente es baja y son inversiones típicamente que se consideran como ilíquidas, pero al ser a través de un fondo de inversión listado en la bolsa, obviamente la liquidez debiera ser más alta. Nosotros estimamos como mediana o alta en función de qué tanto transa el fondo en la bolsa de Santiago. El horizonte temporal, por lo mismo, típicamente cuando uno tiene una inversión individual es más bien de largo plazo necesariamente, mientras que cuando uno invierte a través de la bolsa, la verdad que es indiferente. Puede ser de corto, puede ser de largo, la verdad que es indiferente. El perfil del inversionista que invierte, típicamente para comprar un departamento hay que tener ciertos conocimientos en dónde comprar, etcétera, y a nosotros nos parece que esto, cuando uno invierte en un portfolio diversificado, deberían ser menores, por lo tanto ahí hay otro beneficio. En cuanto a la carga administrativa, para la persona, el inversionista individual, típicamente es alta, mientras que en un fondo de inversión con un portfolio, la verdad que está bastante diversificada y por lo mismo se entiende que es baja. Las economías de escala que uno logra comprando 1, 2, 3 o 4 departamentos, lo que sea, obviamente son mucho menores que cuando uno tiene un portfolio de 5.000 departamentos o incluso una fracción de esto.
Y por último, lo que nos parece a nosotros como uno de los puntos más relevantes es la experiencia del residente, quien a nosotros nos arrienda un departamento versus quien se lo arrienda a un inversionista individual. Creemos nosotros que en un edificio multifamily los beneficios son muy superiores a los que típicamente se tienen en un edificio donde la copropiedad está distribuida en muchos arrendatarios. Y eso porque cuando uno tiene un control del edificio completo, uno puede, eso facilita la mantención en el tiempo, la implementación de mejoras, y también otro tema relevante es que uno también puede de alguna manera incidir en las políticas que tienen que cumplir los distintos arrendatarios y en propiciar que la comunidad que vive dentro del edificio sea mejor que cuando uno no tiene control, y que por lo mismo, la verdad que cualquier tipo de arrendatario es el que puede estar viviendo en el mismo edificio. Entonces, destacamos no solo los puntos anteriores, sino que también el último, que es algo que no es solo propio de invertir a través de un fondo, sino que también de un fondo que invierte en edificios multifamily, como BTG Pactual Renta Residencial, versus un inversionista individual. Y también para poder entender un poco esto, yo creo que es relevante entender algo que también tú dejaste ver, Francisco, en tus palabras de introducción. ¿Qué es lo que ha pasado con en general con la industria multifamily en mercados más desarrollados, por ejemplo, como Estados Unidos? La verdad que acá en Chile recién esta industria de multifamily acaba de vivir la primera crisis, por así decirlo, o está, esperemos que terminando, esperemos que terminando, pensando en el coronavirus. Pero esta es una industria en Estados Unidos que tiene mucho más trayectoria y por lo mismo ha pasado periodos más complicados. Y cuando uno analiza distintas clases de activos de renta inmobiliaria, multifamily destaca por sobre industrial, retail, oficina, hoteles, para qué decir, donde acá podemos ver, por ejemplo, la valorización en general que han tenido los proyectos multifamily a lo largo desde el 2000 en adelante y que por lo tanto atravesando crisis como las .com, crisis subprime y ahora el coronavirus. Y en resumen podemos ver que la clase de activo multifamily en general es de las clases de activos cuya valorización se ha visto menos impactada, en la que ha tenido recuperaciones más rápidas, y también ahora último en multifamily, donde que prácticamente no se ha visto impactada. Y ahora, para entender también qué es lo que significa invertir en la industria de renta residencial y multifamily también en Chile, aterrizando esto, es importante entender el mercado de arriendo en Santiago. Cuando uno ve la demanda por arriendo, como vemos en la presentación aquí a continuación, en el gráfico a la izquierda, podemos ver que la gente en general vive en las comunas de Santiago Centro y del pericentro de la capital. Y cuando uno ve cuáles son las ubicaciones de los edificios multifamily, ocurre que coincide bastante, que en general los edificios multifamily que hoy día ya hay en el mercado están justamente en las ubicaciones en ubicaciones como la comuna de Santiago Centro y del pericentro de la capital. Es decir, estamos hablando que invertir en multifamily en Santiago, como ocurre también, por ejemplo, en nuestro fondo, invertir en multifamily en Chile, coincide con invertir también en los sectores de mayor demanda por arriendo y que también son los con mejor conectividad. Y por eso, en parte, es como hemos visto nosotros también que es una clase activo que ha tenido un muy buen desempeño, pensando en lo difícil, en los difíciles tiempos que hemos vivido en el último año y medio. Perfecto. Oye, y ya para ir terminando este punto, nos me quedan dos preguntitas buenas, pero es, ¿cómo se realiza la administración y mantención de los activos? Porque uno dice, ya, a ver, me tinca o no me tinca el fondo y me quiero meter, supongamos. Me gustó, me quiero meter. Pero, ¿cómo lo administran? ¿Cómo se mantienen estos activos? Porque al final estos son departamentos, son edificios. ¿Quién se preocupa de todo eso? Sí, la verdad que acá nosotros dividimos la administración del fondo nuestro, por ejemplo, BTG Pactual Renta Residencial, en tres. Por un lado está el control interno, que es justamente el gobierno corporativo que ejerce BTG Pactual sobre el fondo. Hay un control externo, que son todos los entes regulados, auditores, comité de vigilancia, valorizadores, tasadores. Y por último, un control directo, que son quienes están en la administración más en el día a día, administrando la cartera y con la relación en el día a día con los arrendatarios. Creo que para responder tu pregunta puede ser interesante ir de abajo hacia arriba.
Y en primer lugar podemos ver que acá el que está de alguna manera administrando la cartera o los edificios son administradores profesionales dedicados a administrar edificios multifamily y que tienen miles de propiedades en administración. En nuestro caso hoy día tenemos contratado a Arriendo Urbano, quien es un excelente administrador en la clase activo, y que a su vez es el que está, por ejemplo, con salas de arriendo, cerrando las renovaciones de contrato o nuevos departamentos que se colocan mes a mes en los mismos edificios donde se van desocupando departamentos. Y por otro lado, ahí también arriba de Arriendo Urbano, nosotros a través de este fondo hemos implementado excelentes políticas que permiten de alguna manera darle mayor seguridad a la administración. Por un lado, por ejemplo, se ve Ricciarelli, quienes son de los principales administradores de espacios comunes en edificios de oficina, mensualmente realiza inspecciones técnicas a ascensores, a todas las mantenciones, llevando las mejores prácticas del mundo de oficina, que son edificios muy sofisticados, al mundo de edificios de departamento, eso con el objeto de poder traspasar las mejores prácticas. Y por último también incorporando más bien asesores del mundo de la deuda privada, que por ejemplo empresas como Crescentia, que supervigilan toda la cadena de pago, las transferencias, las moras, etcétera, de la cartera completa. Y bueno, la verdad que la administración no se queda ahí, porque como dijimos también, BTG Pactual Renta Residencial es un fondo público y por lo mismo está regulado por la CMF, que hay un comité de vigilancia que vela por el cumplimiento del reglamento interno del fondo. Los estados financieros del fondo y de sus filiales son auditados anualmente y los auditores son escogidos por la asamblea. El fondo cuenta con valorizaciones, tasaciones de activos y bueno, BTG es un banco, tiene licencia bancaria y por lo mismo también ahí podemos ver la GF es filial del Banco BTG Pactual y por lo mismo podemos ver las mejores prácticas de gobierno corporativo por cuanto hay áreas de control interno, AML, compliance, riesgo operacional, auditoría interna, adicional a lo que el directorio de la Administradora General de Fondos tiene recurrentemente sobre el mismo fondo. Y eso es lo que nos ha permitido de alguna manera, creemos nosotros, poder administrar un fondo en otras clases de activos como renta comercial, desarrollo inmobiliario, deuda privada y tantas otras clases de activos o fondos de clase activo alternativo, y que en este caso en renta residencial tiene un tamaño relevante. Acá podemos ver, esta es la cartera que comentamos que a cierre del 2021 esperamos esté bajo el portfolio del fondo. Estos son más de 5.000 departamentos en distintas ubicaciones céntricas de Santiago y con buena conectividad. Y justamente nos parece que esta definición y estructura organizacional y de administración del fondo debería redundar en un mayor control y esperamos mejores resultados hacia quienes son los aportantes del mismo fondo. Perfecto. O sea, harto recuerdo, me parece muy sólido en este sentido. Pero vamos a la última pregunta, porque BTG Pactual ha estado invirtiendo en renta residencial desde el 2018. ¿Cuál ha sido la experiencia con estos activos? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han sido los resultados en esto? Mira, a ver, voy a ir bien rápido. 3 láminas para entender un poco lo que significa esta clase de activo. En primer lugar, la verdad es que la renta residencial en Santiago es más vieja que el Hilo Negro. O sea, de hecho, esperamos, hoy día hay en torno a unos 900, 800 mil departamentos en Santiago y más o menos la mitad están en arriendo. Más o menos la mitad están en arriendo. Y de todos los departamentos que hay en Santiago, si bien la mitad están en arriendo, más bien en torno a un 3% pertenecen a edificios multifamily. Es decir, es una clase de activo que pesa bastante poco en lo que es el mundo, el universo de departamentos en arriendo en Santiago. No obstante que ha crecido de una manera relevante. Acá podemos ver la cantidad de unidades con que ha crecido la industria de edificios multifamily en cuanto a cantidad de departamentos y el crecimiento ha sido significativo, no obstante todavía pesa poco en el total. Y esto principalmente porque es una clase activa también donde habían varias interrogantes sobre cómo se iba a comportar una vez que viviéramos tiempos de vacas flacas. Vimos lo que estaba la data de Estados Unidos, obviamente, pero bueno, otra cosa
otra cosa es lo que puede ocurrir acá, y la verdad es que nos parece que el comportamiento ha sido similar, por cuanto el nivel de ocupación, por ejemplo, que tiene nuestra cartera hoy día, es similar, es muy similar a lo que tú mencionaste respecto a la cartera que ustedes administran en Capitalizarme. Aquí podemos ver cómo ha sido la evolución de la ocupación de la cartera del fondo BTG Pactual Renta Residencial, y vemos obviamente que durante los periodos de cuarentena, y sobre todo el primero, hubo un aumento en la vacancia, es decir, una disminución en la ocupación. O sea, recordemos que en algunos meses como mayo, abril, por ahí, incluso prohibieron el salvoconducto de mudanza, y eso obviamente iba a tener un impacto en la ocupación de la cartera total, pero en la medida de que, en la medida de que el confinamiento o que se ha ido limitando, es decir, hemos ido volviendo a cierta normalidad, la economía ha empezado a funcionar más, el nivel de ocupación hoy día está en niveles sobre el 95%, en torno al 96%, lo que es bastante similar a lo que nuestra cartera tenía antes del coronavirus. Es decir, podemos sacar cuentas alegres, nos parece, después de este primer stress test para esta clase de activo en Chile. Y bueno, y la verdad que hace bastante sentido si estamos hablando de una clase de activo que es primera necesidad. Perfecto, me queda clarísimo todo esto. Muchas gracias, Pedro. Pero ahora quiero ya cambiar de estrategia, porque esto es perfecto, el fondo de renta residencial tiene bastante estabilidad, si se fijaron tiene un montón de resguardo, pero vamos a pasar y vamos a ver otra forma de invertir en el mercado inmobiliario también a través de BTG, mostrando primero un pequeño video y después pasamos a hablar con Juan Pablo. Vamos a cambiar de interlocutor. Así que, Pedro, muchas gracias por habernos explicado el fondo de renta residencial. A ti. Hola, somos BTG Pactual y te queremos contar sobre nuestro fondo de financiamiento inmobiliario preferente. El fondo invierte en una serie de proyectos de vivienda ubicados en distintas ciudades y desarrollados por distintas inmobiliarias, lo que permite crear una cartera muy diversificada que ayuda a mitigar riesgos. Para esto, BTG cuenta con un equipo especializado que busca y evalúa proyectos en todo Chile, buscando las mejores alternativas. Estos financiamientos son de plazos acotados y cuentan con garantías muy potentes como una póliza de seguros que garantiza el 100% del capital invertido y un conjunto de casas o departamentos en garantía con grandes descuentos que forman parte del proyecto. En BTG Pactual tenemos experiencia probada invirtiendo en operaciones de capital preferente. En los últimos 4 años hemos estructurado más de 25 operaciones, equivalente a $50 millones con más de 15 inmobiliarias en 20 comunas a lo largo de Chile. Hablamos de un equipo con más de $1.500 millones en activos inmobiliarios bajo administración que lleva invirtiendo en proyectos inmobiliarios desde el 2005. Si quieres saber más sobre este y otros fondos, contáctanos en www.btgpactual.cl. Perfecto. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Hola, Francisco, ¿todo bien? ¿Tú? Muy bien también. Oye, tremenda explicación, tremendo video, pero vamos a las preguntas. Al tiro, yo voy a ir al choque en este fondo. Juan Pablo, ¿nos podría explicar un poco cómo uno puede entrar a través de este fondo? Sí, mira, Pedro ya explicó súper bien, en el fondo, qué son estos fondos, ¿cierto? Cómo se estructuran y qué normativa cumplen. Y dentro de la gracia, ¿cierto? De los fondos públicos, ¿cierto? Que son regulados por la CMF, tal como comentó Pedro, es que estos fondos, en vez de haciendo un paralelo, ¿cierto? Con las acciones de una compañía, en los fondos, ¿cierto? Se participa a través de cuotas, ¿ya? En general hay 2 formas de participar en un fondo o de invertir en un fondo. Primero, digamos, lo más común es la inversión, ¿cierto? A través de la compra de cuotas nuevas, ¿ya? Esto sucede principalmente en 2 momentos de la vida de un fondo. Cuando parte, ¿cierto? Cuando el fondo se crean nuevas cuotas y la gente que quiere participar compra cuotas de este fondo y participa en él. Y después, ¿cierto? Cuando estos fondos quieren crecer, que es el caso del fondo de capital preferente, los fondos emiten nuevas cuotas, ¿cierto? Y ahí la gente puede comprar nuevas cuotas y el fondo se agranda, ¿cierto? Aumenta su tamaño y la gente también puede aumentar su exposición, o bien puede entrar nuevos inversionistas a invertir en este fondo, ¿ya? En el caso del capital de este fondo, del financiamiento inmobiliario preferente, este es un fondo que nosotros lanzamos en el mes de mayo, ¿ya? Hace un poquito más de 3 meses. Y nos fue súper bien con el levantamiento de capital. Es un tipo de inversión que está
hoy en día súper demandado, tanto por el lado de los inversionistas, ¿cierto? Pero también por el lado de la inmobiliaria. Entonces se creó como un escenario perfecto para este tipo de fondos. Levantamos cerca de 530.000 UF, son como 21 millones de dólares en el mes de mayo, y ahora estamos abriendo una nueva ventana para la gente que quiera participar de este fondo a través de un aumento de capital que va a ocurrir dentro de unas 3 semanas más o menos, en la última semana de septiembre. Ahí vamos a abrir la puerta, ¿cierto?, para que gente que quiera participar compre cuotas de este fondo. ¿Y cómo se compran? Que es lo que me preguntaba. Las cuotas se compran a través de una corredora de bolsa, ¿ya? BTG obviamente tiene una corredora de bolsa, la gente que quiera entrar a través de BTG puede escribirle a la plataforma de inversión de BTG, ahí se ponen en contacto, ¿cierto?, con los clientes y le indican el mecanismo para entrar. O si alguien está suscrito a otra corredora de bolsa, nosotros tenemos convenio con la gran mayoría de las corredoras de bolsa del mercado, con Sura, con Vice, etcétera, etcétera, y a través de su ejecutivo pueden solicitar la compra de cuotas de este fondo, ¿cierto?, financiamiento inmobiliario preferente, ¿ya? Eso es lo que se llama la compra a través del mercado primario, que son cuotas nuevas. Y hay otra forma que yo te diría que no se da tanto en este fondo, sino más bien en el fondo de renta residencial, que es un fondo mucho más grande, más masivo, que el que comentaba Pedro recién, que ahí se pueden comprar cuotas a través del mercado secundario. Es decir, uno se mete a la página de la bolsa, ¿cierto? Y si alguien quiere vender sus cuotas, le pone un precio, ¿cierto? Y alguien, si considera que ese precio es el adecuado, las puede comprar ahí mismo, ¿cierto? Tal como uno compra o vende acciones en la bolsa. Pero para este fondo en particular, como te decía, el fondo ya se creó en mayo y ahora a fines de septiembre estamos haciendo un proceso de aumento de capital para que la gente pueda comprar nuevas cuotas e invertir a través de este fondo que, como te digo, ha estado súper demandado, así que nos tiene súper contentos. Disculpa, estaba silenciado, ahora sí que sí. Me encuentro genial, pero cuéntanos un poco qué significa invertir en una estrategia de capital preferente, que muchas personas quizás no lo entiendan, esto les suena como raro, ya se abrieron las cuotas de fondo, ¿por qué? ¿Y cuáles son sus ventajas de invertir en esto? Perfecto, sí, mira, primero les quiero explicar de qué se trata el capital preferente, porque tal como decís tú, Francisco, es una forma, es algo que existe hace rato ya en el mercado financiero, en el mercado inmobiliario, existe hace más de 10 años en Chile, pero quizás para el público general no es algo tan familiar. Entonces primero les voy a explicar en qué consiste esta figura. El capital preferente es un tipo de deuda privada, en que consiste en que básicamente un fondo como el nuestro le presta plata a una inmobiliaria para que desarrolle un proyecto inmobiliario, ¿ya? O sea, cada vez que una inmobiliaria quiere desarrollar un proyecto, no sé, un condominio de casas, un edificio de apartamentos, ¿cierto?, requiere de capital. Bueno, este fondo lo que hace es prestarle capital a las inmobiliarias para que desarrollen este proyecto. La gracia que tiene es que son préstamos en plazos acotados, ¿ya? Acotados me refiero a, generalmente, estos son préstamos que duran lo que dura el desarrollo de un proyecto, que son entre 2 y 3 años, más o menos. Y a tasas fijas, lo cual lo hace obviamente un instrumento de poca volatilidad, por lo tanto se hace más atractivo para el inversionista. O sea, en el fondo aquí no son instrumentos, no sé, como las acciones, ¿cierto?, que tienen una alta volatilidad, que todos los días sube, baja. No, esto es un instrumento que por lo general hay una tasa de retorno esperada y que se comporta más o menos de forma estable durante todo el periodo, por lo tanto es un instrumento más, digamos, más estable. Para los que no están muy familiarizados, ¿cierto?, con cómo funciona el flujo de plata en un proyecto inmobiliario, cuando una inmobiliaria quiere echar a andar un proyecto, requiere de muchas lucas, obviamente, pero estas platas vienen principalmente de dos fuentes. La construcción la paga con una línea bancaria, que es lo típico, pero todo el resto, todo lo que no es construcción, terreno, gastos de arquitectura, de cálculo, de comercialización, sala de venta, etcétera, etcétera, todo eso, la inmobiliaria usualmente lo paga con capital propio, ¿eh?, con plata del bolsillo. Entonces, lo que hace el capital preferente es, lo que hacemos nosotros como fondo, es buscar en todo Chile inmobiliarias que nos gusten y proyectos que nos gusten, y nosotros invitamos a estas inmobiliarias en el fondo, a que nosotros nos hagamos partícipes de estos proyectos, invirtiendo más o menos la mitad del capital que requiere cada uno de estos proyectos. Obviamente con una rentabilidad, y eso es lo que, esa rentabilidad, ¿cierto?, es la que finalmente se refleja hacia los aportantes, es la rentabilidad que gana la persona que tiene cuotas del fondo. Es una inversión que
que tiene, yo diría que dos gracias principales, ¿cierto? El capital preferente no solo invierte en proyectos, sino que, a diferencia de la forma tradicional de invertir en un proyecto, ¿cierto? Que es básicamente ser socio de la inmobiliaria, tiene dos garantías adicionales que son súper potentes y que son, al final del día, las principales características del capital preferente. Primero que nada, cuando uno le presta plata a la inmobiliaria, ¿cierto? Te deja una garantía clave, que es que te deja un conjunto de departamentos o casas del proyecto en garantía, ¿cierto? Pero con un descuento potente. Está hablando de un descuento del 35, del 40% versus su precio de mercado, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que si el día de mañana, por algún motivo, la inmobiliaria no me paga, yo me quedo con los departamentos o las casas, pero con un precio muy bajo. Por lo tanto, si yo el día de mañana, como fondo, me quedara con estos departamentos y los vendo, me hago una tremenda utilidad, ¿cierto? Porque los compré con un 30 o 40% de descuento y los puedo vender a precio de mercado. Pero además de eso, el principal mitigante de riesgo que tienen los capitales preferentes es que la inmobiliaria, al momento en que uno le pasa la plata, ¿cierto? La inmobiliaria toma una póliza de garantía, ¿ya? Una póliza de seguro en favor del fondo que te cubre todo el capital comprometido, ¿ya? Entonces, si por algún motivo pasara algo muy grave en que la inmobiliaria, no sé, no puede terminar el edificio, o tiene un problema con la construcción, o quiebra, yo puedo simplemente tomar esta póliza de garantía, ir a la compañía de seguro y cobrar la póliza. Entonces, como vemos, es un sistema de inversión bastante estable en el tiempo, de plazos acotados, ¿cierto? Son inversiones cortas que no duran más allá de 2 o 3 años, con una buena rentabilidad, y más encima con niveles de mitigantes súper potentes, que al final yo diría que eso es lo que ha hecho que este producto sea tan atractivo. Perfecto. Justo te iba a preguntar el tema de los riesgos y cómo estoy cubierto, pero me respondiste, me respondiste perfectamente con lo que dijiste. O sea, obviamente hay riesgos como cualquier cosa, que el proyecto no se haga, pero están las pólizas, están los precios más baratos que como fondos se adquieren para poder tener esta mitigante. Entonces, pasando a que este fondo está desde mayo 2021, son estos nuevitos, nuevitos. ¿Cómo ha sido el proceso de inversión durante estos primeros meses? ¿Cómo habéis visto ahí? ¿Cómo han visto los clientes en eso? ¿Han visto interés por parte de las inmobiliarias también acceder a este tipo de financiamiento? Sí, la verdad que la demanda que hemos tenido ha sido altísima, y eso va en relación con algo que tú comentaste, Francisco, en la introducción, que tú comentabas que el mercado inmobiliario hoy en día está, digamos, en pleno proceso de recuperación, al menos si hablamos del mercado de venta de vivienda. Así como para que tengamos una idea general, ¿cierto? Trimestralmente, en el Gran Santiago, se venden, así como en promedio histórico, en torno a las 8.000 unidades. ¿Ya? O sea, cada trimestre se venden más o menos 8.000 unidades, principalmente departamentos y un poquito de casa, en Santiago. Sí. En el peor momento de la crisis, esto bajó al orden de 2.000, 2.500. O sea, el golpe fue realmente muy duro. Y después, con el tiempo, ¿cierto? Tal como también comentó Pedro, en la medida que se fueron relajando las restricciones, ¿cierto? De la pandemia, ¿cierto? Con la llegada de las vacunas, y también, y un factor súper importante, que ahora la construcción es una actividad esencial, que antes no lo era. Por lo tanto, ahora las obras no paran en periodo de cuarentena, ¿cierto? De fase 1. Entonces, todos estos factores hicieron que las ventas inmobiliarias empezaran a mejorar de a poquito, y hoy en día, o más bien dicho, hacia fines del año pasado o comienzos del 2021, ya nos encontramos con un mercado que está vendiendo a niveles prácticamente normales. Normales me refiero a los niveles que teníamos pre-estallido social, claro. O pre-estallido social, sí. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que el año pasado fue un año muy malo para la inmobiliaria, fue un año súper complicado, porque no solo vendieron poco, sino que más encima a la gran mayoría les pararon las obras, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que en la medida que empezaron a mejorar las ventas, todas las inmobiliarias que habían parado o que habían decidido no echar a andar algunos proyectos nuevos, este año dijeron, ahora sí, ahora es el momento, ¿ya? Ahora el mercado, ¿cierto?, está más estabilizado y podemos echar a andar toda esta nueva iniciativa. Y para eso, lógicamente, se requiere inversión, se requiere capital. Y por eso mismo este tipo de fondos de capital preferente en particular,
ha estado súper demandado. ¿Eso cómo lo vemos? Que nosotros venimos invirtiendo hace harto tiempo en capital preferente, pero este año en particular lo que hemos visto es que se nos han acercado muchas inmobiliarias, o sea, ni siquiera hemos hecho nosotros mucha pega de ir a buscar, se nos acercan muchas inmobiliarias, y eso nos ha permitido tener tanto flujo que estamos eligiendo básicamente las mejores inmobiliarias, lo cual lógicamente es mucho mejor para el inversionista, o sea, prestarle plata a una inmobiliaria, lógicamente es mejor prestarle a una inmobiliaria buena, grande, de trayectoria, versus una inmobiliaria más chica, más nueva. Por lo tanto, yendo a tu pregunta, la demanda por este producto está altísima por parte de la inmobiliaria, lo cual lógicamente es una ventaja para encontrar buenos proyectos, y también por parte de los inversionistas. Como te comenté anteriormente, este fondo partió hace poquito, hace un poquito más de 3 meses, en el 10 de mayo, si no me equivoco, de este año, y sin mayor problema levantamos una cantidad relevante de plata, son 21 millones de dólares, y lo que buscamos ahora es, en septiembre, en este aumento de capital, es levantar más plata para poder invertir en más proyectos, porque lógicamente un fondo de inversión, sea cual sea, gana, ¿cierto?, en su mitigación de riesgo, mientras más diversificado está. Entonces, lo ideal es tener un fondo que invierta no en una operación de capital preferente, sino que en varias, ojalá en más de 10, más de 15, para que esté el riesgo lo más diversificado posible. Perfecto. Te iba a preguntar porque ya este fondo es nuevito, pero BTG hace ya un tiempo está invirtiendo en fondos de capital preferente. ¿Cómo ha sido la experiencia en esta clase de activos antes? Y después tenemos un par de, aprovechen de hacer preguntas al público, porque hay 2 preguntas que hicieron muy buenas, que obviamente una de cajones, ¿cuánto ha rentado esto? Pero terminamos con esta pregunta y nos vamos a las preguntas del público. ¿Cómo ha sido la experiencia en estos activos? Mira, a ver, nosotros como en BTG, en el área inmobiliaria, ¿cierto? En el área de desarrollo, que invertimos en proyectos inmobiliarios, históricamente antes invertimos en el desarrollo inmobiliario, que era básicamente hacernos socios de inmobiliarias. Ahí tenemos larga experiencia en la evaluación de proyectos, que al final es clave. O sea, para que un fondo le vaya bien, tienes que haber elegido buenos proyectos. Suena medio obvio, pero no es tan fácil esa pega de elegir bien y seleccionar bien, de hacer buen análisis tanto de las inmobiliarias como de los proyectos. En esa estrategia nosotros partimos invirtiendo en el año 2005, hemos invertido más de 43 millones de dólares en ese tipo de asociaciones con las inmobiliarias líderes del mercado. O sea, hemos invertido con Moller, con Imagina, con Fortaleza, con Echeverría Izquierdo, etc. Y en capital preferente, propiamente tal, empezamos el año 2017 a hacerlo. Empezamos con un fondo en ese año. Ese fondo invirtió fuertemente entre el 2017 y el 2019. Invertimos casi 1 millón de UF, que son más o menos 40 millones de dólares, y partimos con este fondo nuevo este año, donde ya hemos invertido cerca de 300.000 UF ¿ya? En nuevos proyectos. Por lo tanto, en total en capital preferente hemos invertido 1.300.000 UF, un montón de plata. Lo hemos hecho ya en 26 proyectos a lo largo de todo Chile, con 16 inmobiliarias distintas, en 20 comunas a lo largo de todo Chile. Eso es súper importante, ¿eh? Dentro de la diversificación es importante estar expuesto a distintos mercados. Obviamente siempre y cuando sean mercados que tienen una demanda, una profundidad. Que hay potencial. Claro, justamente, donde hayan competidores, ¿cierto? Y eso es algo que nosotros nos encargamos de estudiar súper bien. De hecho, cada negocio que nos llega, nosotros lo vamos a ver. Sea en Arica, o sea, aquí al lado, en Providencia, en Las Condes, o sea, no sé, en Coyhaique, vamos a verlos todos. Y recorremos el proyecto, el terreno, los alrededores, qué tan cerca estáis del paradero de micros, de los restaurantes, etc. Entonces, ese análisis cuantitativo creemos que es fundamental. Y en este fondo en particular, que es el que estamos haciendo el aumento de capital, como te decía, ya poquitos meses de operación, ya tenemos 300.000 UF invertidas. En el fondo, los negocios en los cuales hemos invertido han tenido una súper buena rentabilidad y se espera una buena rentabilidad hacia adelante. Son negocios de corto plazo, de 2 años y medio promedio, que es lo que te comentaba al inicio, que es lo que buscamos. Y, como te decía, para nosotros lo fundamental es generar una cartera, ¿cierto?, de capitales preferentes lo más diversificados posible. Entonces, por ejemplo, estas 7 inversiones están ubicadas en 6 comunas, tan diversas como Ñuñoa, La Cisterna, Lampa, Concón, Curicó y Talca. Y más encima, nosotros tratamos de darle una diversificación también por las pólizas de las compañías de seguro. Recuerda que, como les decía antes, los capitales preferentes están asegurados.
Y eso también tratamos de que estas pólizas estén distribuidas en distintas compañías de seguro, lo cual lógicamente también ayuda en pos de la diversificación. Hoy en día tenemos pólizas con Aspor, Habla y Continental, que son tres súper buenas y súper reconocidas aseguradoras, ¿ya? Así que esa ha sido nuestra experiencia hasta ahora, larga, y la verdad que hemos tenido súper buenos resultados. Tú algo adelantaste sobre las rentabilidades. Esto es un fondo que su rentabilidad esperada, ¿cierto? Para la persona que aporte, ¿cierto? Que compre cuota, sea en torno al UF más 5,5, ¿ya? Que es una rentabilidad hoy en día súper buena, considerando sobre todo que es un instrumento de corto plazo, no de largo plazo. Y que más encima va repartiendo dividendos, ¿cierto? En la medida de lo posible, de forma trimestral, en la medida que las inmobiliarias van pagando sus cuotas de capital preferente. Por lo tanto, es un instrumento que tiene mitigantes de riesgo potentes y además una rentabilidad bastante atractiva. Perfecto, ahora sí nos vamos a las preguntas. Hay 5 preguntas. ¿Ya? La primera, para Pedro, esta se la voy a hacer a Pedro, que estamos aquí conectados también. Ahora sí entramos en el debate. ¿Ya? Cuando uno invierte en departamento, normalmente uno se apalanca con un crédito hipotecario, esa es como la lógica, y hace calzar los dividendos para que el arriendo se pague solo, entonces el arriendo te paga el dividendo, eso es como la lógica. Pero ¿cómo se apalanca uno de estos fondos? Se apalanca. A ver, en primer lugar, típicamente, una muy buena pregunta y el que le haya hecho el público, pero típicamente el que compra cuotas de un fondo de inversión, por ejemplo, como BTG Pactual Renta Residencial, no obstante esté invirtiendo indirectamente en departamento, la deuda está más bien a nivel del fondo de inversión y por lo mismo no computa para efectos de la deuda que pueda tener esa persona junto a su otro préstamo o las otras deudas que tenga. Y eso porque la deuda está más bien a nivel del fondo de inversión que un patrimonio separado. Eso jamás va a consolidar con la realidad financiera de esa persona. Eso, obvio, en la medida que no haya tomado deuda contra las mismas cuotas, que eso en general no es lo habitual. Entonces, no vale la pena entrar en ese detalle. Pero, si bien, típicamente cuando uno compra un departamento, lo razonable es tomar, o mucha gente toma financiamiento, toma deuda a través de un crédito hipotecario, justamente porque los departamentos son activos reales, es decir, estamos hablando de ladrillos detrás, y que además si están arrendados y por lo tanto tienen flujo, eso lo hace bastante apetecible para los bancos financiarlo o también o financiarlo a través de compañías de seguro. La situación no es tan distinta para un fondo como los que nosotros administramos, pero sí hay ciertas diferencias que vale la pena mencionar. En nuestro caso, no buscamos más bien un flujo que equipare dividendo con los flujos que genera el negocio, sino que lo que nosotros buscamos cuando desarrollamos un fondo de inversión de renta residencial es que sea un fondo que de alguna manera vaya generando flujos a los aportantes. ¿Y qué significa eso? Que si bien típicamente tomamos financiamientos, por ejemplo, a un porcentaje menor de lo que tradicionalmente toma la gente cuando compra departamento, lo que buscamos, por ejemplo, es estructura pooled. ¿Qué significa eso? Que en las que uno no paga interés y va amortizando la deuda, sino que eso son estructuras en las que uno solo va pagando el interés. Y eso justamente para poder, idealmente, irle entregando dividendos trimestrales a los aportantes, que es, por ejemplo, lo que históricamente hemos hecho a través del fondo BTG Pactual Renta Residencial. Y hay beneficios adicionales propios de un fondo de inversión y con la envergadura, digamos, que pueden, cuando ya tienen un tamaño relevante, que son también no solo los de acceder a deuda privada, a los que puede acceder el mismo fondo o una persona natural, sino que también a los de acceder a deuda pública. El día de mañana esperamos nosotros poder también no solo tomar financiamiento uno a uno a través de los distintos departamentos o edificios completos, mejor dicho, sino que también, por ejemplo, emitiendo bonos corporativos. Para eso, en su momento tendremos que inscribir una línea de bonos, registrarla en la CMF, tomar clasificaciones de riesgo, pero lo relevante es que nos parece que cuando uno invierte a través de un vehículo de mayor tamaño, también se abren puertas que de otra manera sería muy
muy difícil o casi imposible poder lograr. Entonces vemos beneficios relevantes. Y también, y para terminar, ¿por qué tomamos un financiamiento más bajo, pero con una estructura de flujo de caja más eficiente? Porque lo que nosotros buscamos también es tomar un nivel de financiamiento que sea óptimo, no solo hoy, sino que hoy, mañana y sostenible en el tiempo, para que la persona que quiera vender sus cuotas del fondo de inversión en la Bolsa de Santiago, siempre el que quiera entrar al fondo encuentre de alguna manera que tiene un nivel de financiamiento óptimo. Y eso creemos que se logra favorablemente, si bien con niveles de deuda más bajos, lo que también es conservador, pero con niveles de deuda que permitan estructurar deudas que paguen solo intereses y no también intereses y capital. Perfecto. Y ahora, Juan Pablo, la pregunta, y tú respondiste en la parte, en lo que estás administrando tú, pero lo que todos quieren saber siempre es, ¿cuánto es la rentabilidad real y nominal, en el fondo, de estos fondos? Cuando uno dice, ya, me interesa el fondo, bueno, ¿cuál es la nominal y la real de la rentabilidad de estos fondos que uno podría esperar anualmente? Perfecto. Mira, la rentabilidad de los que hemos tenido hasta ahora en el fondo de capital preferente y la que deberíamos estar teniendo en este nuevo fondo, que digamos por las operaciones que ya tenemos firmadas, no hay nada que nos haga cambiar mucho el pronóstico. Estos son fondos que rentan en UEFs, ¿ya? Es decir, aquí ya estáis protegidos contra la inflación. Porque tú pusiste plata, ¿cierto? Y se contabiliza en UEF y los retornos que te llegan están en UEF. Entonces, si lo tomamos, digamos, contabilizado de esa forma, este es un fondo que, si tú tomas lo que aportaste versus lo que recibiste, ¿cierto? Anualizado en el tiempo, este es un fondo que renta en torno al UEF, al 5,5% en UEF, ¿ya? Y además tiene una gracia, que los capitales preferentes pagan impuestos, ¿ya? Pagan impuestos a nivel de una sociedad. Aquí tenemos un fondo, ¿cierto?, donde la gente aporta, y abajo tiene una sociedad, una SPA, que es la que hace toda la operación. Esa sociedad paga impuestos. Entonces la gracia es que cada vez que esa sociedad paga dividendo, es decir, cuando los proyectos le devuelven la plata al fondo, la persona, ¿cierto?, cuando recibe de vuelta sus dividendos, recibe un pequeño crédito, ¿ya? Un crédito al impuesto a la renta, lo cual le reduce un poquito la base imponible. Entonces, además de esta rentabilidad, que es del UEF más 5,5, la gente cuando invierte, ¿cierto?, como persona natural o como sociedad, recibe un beneficio tributario, ¿cierto?, que es equivalente más o menos a otro puntito, ¿verdad? Como consolidándolo sería como pasar del 5,5 al 6,5, 6,4 por ahí. Entonces es una súper buena rentabilidad. Y en UEF, que hoy en día que hay como algo de riesgo de inflación, ¿cierto? Bienvenido estar invertido en UEF. Perfecto. Y con esto, mira, voy a pasar a la última pregunta, porque estamos justito con el tiempo. Esta se la voy a hacer a Pedro, pero si tengo saldo, tengo plata, tengo aquí unos cuantos milloncitos, qué sé yo, retiro 10%, lo que sea, ¿en qué me tengo que fijar como inversionista para comprar cuotas de fondo? ¿Qué es lo que ustedes le dirían a su amigo? Esto es lo importante en los fondos, ¿ah? El horizonte de la inversión, la periodicidad de los dividendos, las remuneraciones fijas variables. ¿Qué es lo que uno podría pensar que es lo bueno de un fondo para poder decir a un amigo, esto es lo que tenéis que fijar? Sí, la verdad que es una pregunta bien extensa, pero vamos a tratarla de una manera más simple y también una muy buena pregunta. Nos parece a nosotros que para responderla de una manera fácil, yo daría el consejo de mirar sobre todo tres cosas. En primer lugar, obviamente, quién es el administrador, quién está detrás administrando tu recurso, tu dinero, para invertir, por ejemplo, en este caso, en edificios multifamily. Y como ya mencionamos hace un rato, en este caso es un administrador regulado como BTG Pactual por la CMF, a través de un fondo de inversión público, y con todo lo que eso significa de alguna manera en términos de gobierno corporativo, controles, mejores prácticas, etc. En segundo lugar, también nos parece relevante mirar, bueno, cuál es el objeto de inversión del fondo, temas como, por ejemplo, cuál es la remuneración fija, la remuneración variable, que en este caso nos parece que son de mercado, el plazo de inversión. Recordemos que al ser un fondo de inversión público no rescatable, uno puede
obviamente tener la libertad de vender su cuota, su participación en el mercado secundario, pero también uno podría, al término de la vida del fondo, o renovarlo o pedir de alguna manera ejercer el derecho a retiro. En este caso, el plazo hoy día son 7 años. Y por último, obviamente, bueno, el activo subyacente detrás, en qué etapa está, qué tanto se asemeja, por ejemplo, a un negocio de renta residencial, cuáles son los riesgos detrás. Y que en este caso, por ejemplo, como BTG Pactual Renta Residencial, que es un fondo que tiene en torno a un 20%, como vimos anteriormente, de participación en el mercado multifamily, y principalmente hoy con departamentos arrendados y con un portfolio con una ocupación sobre el 96%, eso de alguna manera también estamos hablando de que es una inversión que ya, independiente del monto que uno invierta, está bastante diversificada en una cartera que, por ejemplo, de aquí al cierre de año estimamos que pueda tener más de 5.000 departamentos. Y es lo que se llama, por ejemplo, en finanzas, de alguna manera, al estar invertido en un portfolio estabilizado, que hay poca curva J, es decir, ahí está bastante mitigado el riesgo de colocación, pensando en que la cartera hoy está principalmente ya colocada con altos niveles de ocupación. Entonces, eso es lo que de alguna manera va a poder responder rápidamente. Yo creo que es una pregunta que da para hacer otro webinar, pero por respeto al tiempo y porque estamos terminando, vamos a dejarlo ahí y obviamente estamos abiertos nosotros para poder complementar. Perfecto. Entonces, con eso nos vamos despidiendo. Igual, obviamente, los dejo invitados a que todas las personas que quieran saber más de esto, obviamente, le pueden escribir ahí, entran en BTG Pactual y entrar a interiorizarse en estos instrumentos. Recuerden que todas las inversiones tienen, obviamente, sus riesgos, pero también sus mitigantes. Acá vimos 2 fondos muy interesantes que además incluso nosotros queremos empezar a ofrecerlos. Ojalá antes de que se haga el próximo levantamiento de capital preferente, tenerlos listos para ofrecerlos a través de capitalizarme.com. Pero si no, obviamente en BTG Pactual o en cualquiera de las corredoras que ofrezcan estos productos, son muy interesantes. La renta residencial, como han visto, y los que no, los invito a estudiarla porque es un vehículo de inversión que ha venido creciendo formidablemente, y también estos capitales preferentes que le prestan plata a estas inmobiliarias cuando se eligen bien, obviamente, los proyectos, que en este caso BTG hace todo el research previo para hacerlo, uno logra resultados muy, muy interesantes. Así que con eso los dejo a todos y les doy la despedida a este excelente webinar y para que veamos los fondos de renta residencial y de también capital preferente. Bueno, muchas gracias, Francisco, por acompañarnos. Te agradecemos haber estado aquí con nosotros en este BTG webinar y esperamos poder contar con tu presencia también más adelante. Y gracias a todos los que nos escucharon aquí en este webinar que realizamos hoy. Que estén todos muy bien. Chao, gracias.